Hoy descubrirás los secretos de Castilla y Aragón, que definieron el destino de España y que permanecieron ocultos durante siglos. A partir del siglo X después de Cristo, la hegemonía musulmana en la península ibérica comenzó a ser cuestionada por los reinos cristianos que consolidaron su presencia en el territorio. Estos reinos mostraron una clara tendencia hacia la unificación, especialmente a partir del siglo XIII. Serán las coronas de Castilla y Aragón las que liderarán este proceso. Su expansión durante la Baja Edad Media tuvo como objetivo principal expulsar a los musulmanes de la península, además de proyectarse hacia el Mediterráneo occidental y el norte de África. Políticamente, ambos reinos compartían la intención de sus monarcas de consolidar el poder real, fortaleciendo la legitimidad frente a una nobleza que se volvía cada vez más influyente conforme avanzaba la Reconquista. La respuesta a este desafío fue diferente en Castilla y Aragón. Durante el siglo XII, el mapa político de la península se caracterizaba por la presencia de tres núcleos en la zona occidental: los reinos de Portugal, León y Castilla. Portugal siguió un camino independiente, mientras que León y Castilla vivieron un complejo proceso de uniones y separaciones a lo largo de los siglos XI y XII. En la zona oriental, la corona de Aragón estaba integrada por los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Durante el siglo XIII se puede considerar que la Reconquista estaba casi concluida. La victoria cristiana sobre los almohades en las Navas de Tolosa, en el año 1212 después de Cristo, afianzó su predominio en la península. A finales del siglo XIV, el avance reconquistador se ralentizó y se limitó principalmente a arrebatar al reino musulmán de Granada el control del estrecho de Gibraltar, consolidando así los dominios cristianos en casi toda la península. Estructura política de Castilla y Aragón. La organización territorial de la Corona de Castilla era compleja. Dentro del reino existían el reino de Galicia, el señorío de Vizcaya y los territorios de Álava y Guipúzcoa. Así, el monarca ostentaba los títulos de rey de Castilla y León y señor de Vizcaya, a los que se añadían los territorios conquistados a los musulmanes. La unión definitiva de Castilla y León, bajo el reinado de Fernando III, permitió la expansión del reino hacia Extremadura y el valle bajo del Guadalquivir. En el este peninsular se ocupó el reino musulmán de Murcia. Por tanto, desde finales del siglo XIII hasta finales del siglo XV, el único territorio musulmán que permaneció en la zona de expansión castellana fue Granada. Su sucesor, Alfonso X, conocido como el Rey Sabio, fue precursor de la transición del feudalismo al Estado moderno, en el que la Iglesia y los nobles vieron cómo su poder se sometía progresivamente a la autoridad central del soberano. Sin embargo, el final de su reinado se vio complicado por cuestiones sucesorias que provocaron la oposición de la nobleza frente al fortalecimiento de la autoridad monárquica. La historia política de los siglos XIV y XV fue realmente compleja y marcada por crisis constantes. Castilla fracasó en su intento de anexión de Portugal en la batalla de Aljubarrota en 1385. Hubo varios conflictos graves, como la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, a fines del siglo XIV, que trajo al trono a una nueva dinastía, los Trastámara. Este hecho favoreció el fortalecimiento del poder real y originó una constante lucha entre nobleza y monarquía, característica esencial de la política castellana del período. Los monarcas buscaban acumular poder, mientras que los nobles defendían los privilegios que habían consolidado. En el siglo XV, los reinados de Juan II y Enrique IV se caracterizaron por importantes conflictos internos en los que la nobleza reforzó sus posiciones. A Enrique IV le sucedió su hermana Isabel de Castilla, la futura Isabel la Católica. En política exterior, Castilla, en competencia con Portugal, comenzó a mostrar interés por el control de la costa africana y las rutas atlánticas. A comienzos del siglo XV, durante el reinado de Enrique III, 1390 a 1406,
se inició la conquista de las Canarias, con Juan de Betancourt, caballero francés al servicio del monarca castellano, al frente de la expedición hacia Lanzarote y Fuerteventura. Instituciones. El rey se veía asistido por diversas instituciones centrales: el Consejo Real, la Audiencia, encargada de la administración de justicia, y la Real Hacienda, responsable de los impuestos. Su autoridad se vio reforzada por la adopción del derecho romano como base del texto de las partidas, elaborado durante el reinado de Alfonso X, consolidando así la estructura de poder del Estado castellano. Alfonso X destacó por su faceta legisladora, muy ligada a la recepción en Castilla del derecho romano. Durante su reinado se compuso una excelente compilación de textos jurídicos, siendo las obras más importantes el Fuero Real y el Código de las 7 Partidas. Esta labor estaba inspirada en la idea de que la confección de leyes era monopolio del monarca, un concepto que iba mucho más allá de la mera administración de justicia que le asignaba el ordenamiento feudal tradicional. Alfonso X también buscaba homogeneizar un espacio legal fragmentado por infinidad de privilegios locales que complicaban y dispersaban la administración de justicia. La monarquía castellana reforzó su autoridad en la Baja Edad Media sobre la base del derecho romano, que defendía la supremacía absoluta del rey, cuyo poder se consideraba de origen divino. El fortalecimiento del poder real y de la administración central no evitó, sin embargo, sublevaciones y enfrentamientos entre facciones nobiliarias, tensiones que solo desaparecerían con los reyes católicos, cuyo reinado comenzó en 1472. Alfonso X también contribuyó al fortalecimiento del poder real mediante 2 instituciones clave: la formación de un ejército permanente y una burocracia cada vez más compleja, integrada por letrados y expertos formados en universidades. En el siglo XII, en el año 1188, surgieron las Cortes, una asamblea estamental formada por representantes de la nobleza, el clero y las ciudades. Este organismo carecía de poder legislativo, pero tenía capacidad para decidir sobre impuestos extraordinarios y presentar peticiones al rey. Durante el siglo XIV, las Cortes alcanzaron un auge que no se mantuvo en la centuria siguiente. En el siglo XV, perdieron competencias y sufrieron un declive continuado, hasta el punto de que su papel consultivo y legislativo desapareció. A finales de la Edad Media, el rey convocaba solo a los representantes de 17 ciudades con derecho a voto, con el único objetivo de aprobar impuestos y tomar juramento al heredero. Aunque se podían formular peticiones, el monarca estaba facultado para concederlas o no. La nobleza y el clero, al estar exentos de impuestos, dejaron de acudir a las Cortes, reduciendo aún más su relevancia. En Castilla, la administración local se basó en la institución de los concejos. El gobierno recaía en los regidores, cargos vitalicios que formaban el ayuntamiento junto a los representantes del rey. A finales del siglo XIV surgió la figura del corregidor, cuyo papel era representar a la corona en los municipios, además de desempeñar funciones judiciales y militares. Con el tiempo, los concejos o ayuntamientos terminaron bajo el control de las oligarquías urbanas, compuestas por nobleza, clero y burgueses. Corona de Aragón. La corona catalano-aragonesa, tras la ocupación del reino de Valencia por Jaime I en el siglo XIII, y sin posibilidad de continuar las conquistas hacia el sur, debido a los pactos con la corona de Castilla, orientó su expansión hacia el Mediterráneo. El primer paso se dio con la conquista de las Islas Baleares y las intervenciones en Sicilia, además de la conquista de Cerdeña en el año 1324. La corona de Aragón también tuvo presencia en el Mediterráneo oriental, con la creación de los ducados de Atenas y Neopatria, donde permanecieron hasta 1390. Esta expansión chocó con los intereses de la corona francesa y del Papa, iniciando un elemento clave de la política exterior aragonesa y posteriormente española, que se prolongaría durante varios siglos, la lucha con Francia por la hegemonía en los estados italianos. El último impulso del imperialismo catalano-aragonés en el Mediterráneo llegó con Alfonso V el Magnánimo, 1416 a 1458, quien anexó el reino de Nápoles
en 1443, en lucha contra los franceses y las potencias italianas. Los problemas internos de la corona se centraron en la oposición entre los monarcas, que buscaban aumentar su poder y autonomía, y los estamentos nobiliarios, empeñados en mantener y acrecentar sus privilegios. En este contexto debe situarse la expansión por el Mediterráneo. El coste económico de estas empresas imperialistas obligó a los reyes de Aragón a solicitar ayuda continuamente a la nobleza y al clero, convirtiéndose en uno de los factores que explican que la monarquía aragonesa fuera una monarquía pactista. Como compensación por el apoyo catalán a esta política antinobiliaria, el rey aceptó la creación de la Generalitat Catalana, un órgano de representación del Principado. En la evolución política de la Corona de Aragón destaca especialmente la crisis originada por la muerte del rey Martín el Humano en 1410, resuelta mediante el Compromiso de Caspe. Este acuerdo, tomado en la localidad de Caspe por representantes de Aragón, Cataluña y Valencia, otorgó la corona a Fernando de Antequera, de la familia Trastámara, que ya reinaba en Castilla. Los reyes de esta nueva dinastía intentaron reforzar su autoridad frente a la nobleza y a la oligarquía barcelonesa. La principal muestra de estos problemas fue el estallido de la guerra civil entre el rey Juan II y la nobleza y el clero catalanes entre 1462 y 1472. La confluencia de esta guerra civil con los conflictos de los remensa en el campo y los enfrentamientos de la Busca y la Viga en Barcelona dejó al Principado de Cataluña destrozado. A Juan II le sucedió Fernando de Aragón. El reino de Aragón no fue un reino unificado, sino más bien una confederación de reinos. Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña, cada uno con instituciones y leyes propias. Se considera la monarquía aragonesa como una monarquía pactista, en la que el poder del monarca era limitado. El rey debía pactar con la nobleza, los representantes de las ciudades y la iglesia, y respetar las leyes de cada reino o fueros al tomar decisiones. Al frente de cada reino había un lugarteniente del rey, que actuaba como su delegado. Otras instituciones importantes eran el Consejo Real y la Audiencia, reflejo de un modelo donde nobleza y ciudades habían obtenido elevados niveles de poder. En el siglo XIII nacieron las Cortes en los reinos de Cataluña, Aragón y Valencia, organismos independientes en cada reino que fueron adquiriendo un creciente poder. Las Cortes eran asambleas estamentales, donde se reunían representantes de los dos estamentos privilegiados y del patriciado urbano, la alta burguesía de las ciudades. Dominadas por la nobleza y el clero, las Cortes controlaban el poder del monarca y velaban por los intereses feudales de estos estamentos, limitando la autoridad del rey. Podían presentar propuestas legislativas o peticiones al rey, a cambio de aprobar las aportaciones económicas solicitadas por la monarquía. Y el rey debía respetar las leyes de cada reino. Las Cortes catalanas crearon una institución clave, la Diputación del General de Cataluña, conocida como la Generalitat, que se convirtió de hecho en una especie de gobierno del Principado. En Valencia y Aragón se crearon posteriormente las Diputaciones del Reino, instituciones similares a la catalana, con funciones de representación y control político. En Aragón existió la figura del Justicia de Aragón, un cargo asignado a un miembro de la nobleza, encargado de velar por el mantenimiento de los privilegios estamentales frente al poder del rey. En las ciudades, el órgano de poder era el municipio, aunque existían diferencias importantes. En el modelo aragonés, los municipios estaban presididos por un alcalde nombrado por el rey, mientras que en el modelo catalán, el gobierno local recaía en magistrados asesorados por un consell, siendo el ejemplo más conocido el Consell del Cent de Barcelona. En conclusión, a finales de la Baja Edad Media, Castilla y Aragón llegaban sumidas en tensiones internas, surgidas del enfrentamiento entre la monarquía, que buscaba afianzar su poder, y la nobleza y las ciudades, que no estaban dispuestas a aceptar el autoritarismo regio. En Castilla, el reforzamiento del poder real y de la administración central no evitó las sublevaciones y enfrentamientos
entre las facciones nobiliarias durante el siglo XV, conflictos que no se resolvieron hasta el reinado de los Reyes Católicos. En política exterior, Castilla orientó sus esfuerzos hacia la conquista del reino nazarí de Granada, que se logró finalmente bajo los Reyes Católicos, y mostró interés en el dominio de las rutas marítimas del estrecho de Gibraltar. En Aragón, la dinastía Trastámara, que ya gobernaba Castilla, también intentó reforzar su autoridad, generando tensiones con la nobleza y la oligarquía urbana barcelonesa. El último cuarto del siglo XV, con los Reyes Católicos, marcó la superación de estos conflictos, mediante la creación de una monarquía autoritaria y la unificación territorial de España.